Empecemos aclarando el nombre de Pepe y Juan en el caso judicial. Se identifican vicios de fondo y de forma procesal. En primera instancia pareciera un error de escritura en donde el acusado es Juan, pero se nombra a Pepe dentro del caso. Sin embargo, puede ser que el indiciado se haya identificado mal y se llama Juan Pepe o Pepe Juan, pero lo nombran Pepe en unas diligencias y Juan en otras en el proceso judicial. En Colombia, la confusión de un nombre tiene consecuencias penales significativas, ya que esto puede afectar negativamente el derecho al debido proceso e incluso se podría incurrir en una calumnia, delito tipificado en el artículo 221 del Código Penal. Por lo tanto, dentro de la etapa de investigación debe quedar clara la identificación del indiciado para evitar la nulidad del proceso. Ahora, dando respuesta a la pregunta de cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso, la Constitución Política de Colombia juega un papel fundamental en la garantía y protección en el sistema judicial y será la referencia principal en el caso planteado. Al procesado se le violaron principios legales los cuales aseguran que los procesos judiciales sean llevados a cabo de manera oportuna, transparente y justa, respetando los derechos de todas las partes involucradas. Dentro de estos principios están el principio de contradicción, que es la falta de comunicación que hubo entre el abogado y el cliente, que impide el ejercicio efectivo del derecho de contradicción. Este establece que toda persona tiene derecho a ser escuchada, contradecir las pruebas y argumentos que se presentan en su contra durante un proceso judicial. Esto está sustentado en el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal. Es con el fin de que el juez pueda tomar una decisión justa e imparcial. También se le vulneró el principio de publicidad, que es un pilar fundamental del sistema penal colombiano, que está consagrado en el artículo 250 de nuestra Constitución, que implica como regla que todas las actuaciones en un proceso penal deben ser públicas, accesibles a cualquier persona y que con esto se garantiza la transparencia de la justicia penal, que protege los derechos de las partes del proceso. También se habla de un principio de imparcialidad que se vulneró cuando al juez a cargo del caso se ha mostrado como un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. El juez, para recordarlo, debe actuar de manera imparcial y neutral, sin favorecer a ninguna de las partes. El debido proceso fue vulnerado al individuo durante todo el proceso, desde que el abogado tuvo dificultad para comunicarse con su cliente antes de la audiencia, la negativa al acceso a la evidencia clave presentada por la fiscalía, la actitud parcial del juez. Por último, también muy importante, el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente la admisibilidad del video. ¿Cómo podrían haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo? En primer lugar, para poder aplicar correctamente estos principios de derecho procesal para garantizar un juicio justo, el abogado defensor de Pepe debía haber tenido acceso oportuno y preciso a la información del caso de su cliente. Esto antes de asistir o dar cumplimiento a la audiencia de cargos, para de esta manera poder estructurar una estrategia de defensa sólida y revisar cada una de las pruebas. Lo anterior corresponde a lo que se conoce como derecho a la defensa efectiva, donde se debería haber proporcionado al abogado defensor la oportuna revisión de las pruebas claves del caso presentadas por la fiscalía, pues para que de esta manera fuera impugnada si fuera necesario. Existe a su vez una imparcialidad e igualdad de armas, donde el juez no debió manifestar sesgo o inclinación alguna de las partes, donde él, como juez, debe garantizar objeciones equitativas por ambas partes, manteniendo la imparcialidad, garantizando que tanto la defensa como el ente acusador tenga igualdad de oportunidades. Ahora bien, existe también la admisibilidad de pruebas.
En este caso, la Fiscalía aportó un video de seguridad, siendo este de baja calidad, donde presuntamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. El video, como prueba clave, debía de ser rigurosamente evaluado antes de su admisibilidad en el juicio, para que el abogado defensor pudiera cuestionar la autenticidad de este y de esta manera presentar sus objeciones ante el juez. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe garantizar primordialmente la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de Pepe. El juez, en esta instancia, es la persona competente para garantizar un juicio justo en base al derecho como defensa, donde sean respetadas todas las etapas del proceso. En este caso, se evidencian las flagrantes violaciones que se dan a los principios de derecho procesal. El juez debía haber tomado medidas para haber subsanado y remediado, en aras de aplicar la exclusión de pruebas no auténticas o la corrección de sesgos en el proceso que se dictó, garantizando que se hubiera desarrollado, como lo mencionamos anteriormente, de manera equitativa y conforme a la ley. ¿Qué acciones se deben tomar para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta que para abordar las irregularidades observadas durante este proceso judicial, en el caso de Pepe, pues ahí es fundamental garantizar el respeto al debido proceso y a la equidad, ¿cierto?, en el procedimiento judicial. Entonces las acciones propuestas pueden ser acciones, digamos, a no dejarse por fuera del proceso. Son acciones fundamentales para impactar la audiencia de Pepe. Esas acciones son 4. La primera es la comunicación efectiva entre el abogado y el defensor. La segunda es el acceso a la evidencia clave. La tercera es el examen de la autenticidad de la evidencia. Y por último, la revisión del caso. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir determinando cada una de ellas. Entonces, repito. Primero, la comunicación efectiva entre el abogado, en este caso David, y su cliente Pepe. Ahí la comunicación debe ser, digamos, muy buena, muy efectiva entre ambos, ¿cierto? Porque es un pilar fundamental tener una comunicación efectiva entre ellos para que se dé el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada. Entonces ahí es bueno precisar que el capítulo 5 del Código General del Proceso Colombiano y el artículo número 29 constitucional, en el caso de Pepe, es imperativo que el abogado defensor, en este caso David, pueda reunirse con el cliente antes de la audiencia y así pues obviamente poder mantener una comunicación constante, y eso es esencial por 4 razones. Primero, la información debe ser completa y precisa, la información que el abogado adquiere para poder establecer la defensa. Segundo, la construcción de estrategias de defensa, supremamente importante bajo esa comunicación. Tercero, el asesoramiento y tranquilidad. Puede asesorar legalmente a su cliente, en este caso Pepe, y generarle tranquilidad. Y por último, la protección de los derechos. En segunda instancia está el acceso a la evidencia clave. Ahí el acceso a la evidencia por parte del abogado, esa evidencia presentada por la Fiscalía, es un principio fundamental de la justicia y del debido proceso. Entonces, para tales efectos se puede obrar en el sentido de la sección 3 del régimen título único, pruebas del Código General del Proceso. En el caso de Pepe se ha señalado que se le negó el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía al abogado defensor. Para abordar esa irregularidad se deben tener en cuenta las siguientes medidas. Primero, revelación de las pruebas. Segundo, revisión y preparación. Tercero, impugnación de la evidencia admisible, ¿cierto? Supremamente importante. En tercer punto, es el examen de la autenticidad de la evidencia. Entonces, ahí hay que mirar si la evidencia posee autenticidad presentada en este caso, ¿cierto? Es un video de seguridad de baja calidad, que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Y la autenticidad de la evidencia es un aspecto fundamental de cualquier procedimiento judicial, ya que obviamente se relaciona con la fiabilidad y la integridad de la prueba presentada. Entonces, ahí se debe tener en cuenta temas como la cadena de custodia, el examen pericial, los contrainterrogatorios de los testigos presentados por la Fiscalía, la revisión de la documentación de la cadena de custodia y demás, de testigos y demás, y la impugnación de la evidencia, además de la decisión del tribunal. Y como cuarto punto,
a tener en cuenta ante esas irregularidades es la revisión del caso, ¿cierto? Dadas todas esas irregularidades presentadas en el caso de Pepe, es crucial considerar una revisión del caso por una instancia superior, un tribunal de apelación. Las razones para que esa revisión podría ampararse, podría ser mediante el Código General del Proceso Título 3, deberes y poderes de los jueces, y se detallan así: la garantía de la justicia, la identificación y corrección de irregularidades y la protección de los derechos de Pepe. ¿Cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones del principio de derecho procesal en el caso de Juan? En el caso de Juan, quien enfrenta acusaciones por hurto simple, se logra identificar una serie de irregularidades, las cuales plantean serias implicaciones legales y éticas. En primer lugar, destacamos la obligación de la Fiscalía de actuar con transparencia y objetividad en la presentación de pruebas relevantes. Sin embargo, se observa que ha habido dificultades para que el abogado defensor de Juan se comunique con su cliente y acceda a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Esta falta de acceso a la evidencia podría socavar la capacidad de Juan para defenderse de manera efectiva y compromete la imparcialidad del proceso. Además, se nota unos sesgos por parte del juez a favor de la Fiscalía. Esto es evidenciado en las continuas interrupciones al abogado defensor de Juan y en la limitación de las objeciones por parte de la defensa, mientras que él permite las objeciones continuas por parte de la Fiscalía. Este sesgo compromete la equidad y el proceso, ya que plantea serias dudas acerca de la imparcialidad del tribunal. Otra preocupación que existe es la presentación de una prueba crucial por parte de la Fiscalía, la cual consiste en un video de baja calidad que supuestamente muestra a Juan en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad de este video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. Esta falta de oportunidad para impugnar la evidencia plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso y sugiere un posible incumplimiento al principio del debido proceso. En resumen, las irregularidades observadas en el caso de Juan tienen importancia en las implicaciones legales y éticas, ya que la falta de transparencia y objetividad por parte de la Fiscalía y el sesgo evidente del juez a favor de la Fiscalía y la presentación de pruebas cuestionables sin una oportunidad de impugnarlas. Esto compromete la integridad del proceso judicial y socava los derechos fundamentales de Juan. Es fundamental que los principios legales sean respetados y los éticos en todas las etapas del proceso judicial para así poder garantizar un juicio justo y equitativo para todas las partes involucradas. Es importante resaltar que los jueces deben de propender dentro de toda actuación judicial por seguir los principios como son el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el principio de la igualdad, el principio de irretroactividad, non bis in idem, el principio de proporcionalidad y la doble instancia. En definitiva, la justicia no solo implica la condena de los culpables, sino también la protección de los derechos de los inocentes. La revisión de casos como el de Pepe es esencial para mantener la confianza en el sistema de justicia y garantizar que se haga justicia de manera equitativa y con respeto a los derechos humanos fundamentales. Mil gracias.